Centro Cristiano de Machala, saludar a cada una de las personas que se está uniendo con nosotros para alabar el nombre del Señor a través de las redes sociales. Bienvenidos una vez más a Centro Cristiano de Machala, esta es su casa y nos gustaría verlo también aquí, junto con nosotros, alabando el nombre del Señor. Buenos días nuevamente, amada iglesia, qué privilegio poder compartir con ustedes una vez más este tiempo especial, este tiempo de, como dije, disfrutar de la presencia de nuestro Dios y juntos escudriñar la palabra de nuestro Señor. Yo estoy segura que cada uno de ustedes ha recibido alguna palabra especial durante toda esta semana. Estoy segura que al tomar la Biblia, al abrirla, al tomar su devocional, el Señor algo ha hablado con usted en esta semana. Él nunca está en silencio. Nosotros a veces tenemos oídos tapados, pero Él siempre nos está dando una palabra de bendición, nos está dando promesa, nos está exhortando a través de la palabra cuando Él sabe que andamos medio desviados y tenemos que corregir el camino. Y le damos gracias al Señor por eso. Amén. Le invito a que juntos vayamos a la porción bíblica que estamos escudriñando, que estamos disfrutando durante estas semanas, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos del 22 al 25. La palabra del Señor dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Esa es la porción que estamos en estas semanas estudiando, la porción que queremos que se quede muy guardada en nuestro corazón y que nos ayude cada día a reflexionar en cómo nos estamos comportando, en cómo estamos tratando nosotros, cómo estamos tratando a nuestro prójimo, pero más importante que todo eso, cómo está nuestra relación con el Señor. Estamos hablando entonces en estos días acerca del fruto del Espíritu, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Por eso todos estos domingos el tema del que estamos hablando es andad en el Espíritu. Pero, ¿cómo podemos definir al fruto del Espíritu? Lo podemos definir como el resultado sobrenatural de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. También lo podemos definir como la prueba visible de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que mostrar el fruto del Espíritu. Porque si decimos que somos hijos de Dios, significa que un día hicimos la oración de fe, que un día recibimos al Señor en nuestro corazón. Y eso significa que ya hemos sido sellados con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad dar frutos. Y ese fruto es lo que estamos estudiando ahora, el fruto del Espíritu Santo. Tenemos que evidenciar con nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, que en realidad el Espíritu Santo está morando en nosotros. Si usted analiza su vida y de repente dice, parece que no estoy dando, no estoy mostrando, no estoy manifestando el fruto del Espíritu Santo a través de lo que hago, a través de cómo vivo, de repente necesita hacer otra vez la oración de fe. Porque es que eso nos sella, eso a nosotros nos caracteriza. Cuando el Señor venga nuevamente y arrebate a su iglesia y lleve a su iglesia, los que se van a ir son los que estamos sellados con el Espíritu Santo. Esa es la señal que hay en nosotros para que el Señor nos reconozca. Él conoce quiénes somos, Él sabe quiénes somos, pero Él quiere que nosotros estemos seguros de quiénes somos, con la seguridad de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Entonces, por eso la importancia de estudiar, por eso la importancia de estar bien seguros de que el Espíritu Santo está en nosotros. La mejor manera de estar seguros, la mejor manera de que estamos haciendo bien las cosas es cuando
podamos escuchar directamente o a través de terceros, que la gente que está a nuestro alrededor, que el prójimo con el cual estamos conviviendo cada día, ya sea en casa, fuera de casa, en el trabajo, donde usted se desarrolle día a día, esta gente hable de usted y esta gente diga, esta persona es diferente, esta persona siempre muestra una actitud, una manera de responder, un carácter diferente frente a ante las circunstancias de la vida. Esta persona muestra un amor diferente, esta persona muestra un gozo, una paz diferente. Esta persona tiene una paciencia increíble, esta persona está llena de benignidad, de bondad, tiene una fe inquebrantable, es una persona mansa, es una persona con dominio propio. Usted debería de escuchar que la gente habla así de usted, y eso significa que está mostrando el fruto del Espíritu. Por favor, recuerde, no son los frutos, es el fruto del Espíritu que tiene diferentes manifestaciones y son las que estamos en estas semanas estudiándolas un poquito más, un poquito detallada de cada una. Estoy segura que a cada uno de ustedes el Señor les habla de una manera especial, una manera individual. Y posiblemente lo que compartimos aquí, usted lo vio pero desde otro punto de vista. Porque así es el Señor, a cada uno nos enseña de acuerdo a lo que necesitamos, de acuerdo a lo que Él sabe que necesitamos en nuestra vida. Y eso es lo bonito de poder compartir lo que el Señor nos está enseñando. El apóstol Pablo, en la porción que acabamos de leer, escribió, más el fruto del Espíritu, y empieza a detallar las manifestaciones de este fruto. Como les dije hace un momento, estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, solamente usted las va a encontrar en aquellas personas que han recibido al Señor en su corazón. Estas manifestaciones son propias de cada uno de los que somos hijos de Dios, son propias de las personas que hemos nacido de nuevo y que somos nuevas criaturas, como dice la palabra. Como cristianos tenemos que preocuparnos de que nuestro carácter muestre estas manifestaciones, porque recuerde que estamos en la mirada de nuestro prójimo. Para los que están aquí, que son el único cristiano en su casa, en su familia, usted sabe que especialmente su familia está pendiente de cada cosa que usted hace, de cada cosa que usted dice, cada vez que le toca reaccionar ante algo, ellos están muy pendientes, porque lo primero que hacen es sacarle en cara que usted no es cristiano, que usted no se dice hijo de Dios. Y entonces, ¿por qué actúas así? Cuando usted reacciona mal, cuando usted actúa mal. Por eso la importancia de tener esto bien presente. Y cuando usted vaya a reaccionar, vaya a hablar, tiene que recordar cómo tiene que hacerlo. Porque nosotros somos la luz del mundo y con nuestra manera de actuar tenemos que alumbrar a la gente que está a nuestro alrededor. Con nuestra manera de actuar tenemos que mostrarles que somos diferentes, no raros, pero sí diferentes. Tenemos que mostrarles que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo, dice el Señor. Eso dice la palabra. Entonces tenemos que actuar tal como el Señor nos está pidiendo que lo hagamos. Nuestro testimonio es muy, pero muy importante porque el Señor nos ha llamado a ser fieles testigos de su gracia. Pero si nuestras acciones no están de acuerdo con lo que estamos predicando, una cosa es lo que dicen nuestros labios y otra cosa es lo que mostramos con nuestras acciones. Y si nuestras acciones no van a la par de lo que estamos diciendo con nuestros labios, no está de acuerdo con el evangelio que estamos nosotros compartiendo, entonces no estamos haciendo un buen trabajo. Entonces no le estamos mostrando al mundo que somos en realidad hijos de Dios. Amén. Ese fue solo un pequeño recordatorio de lo que hemos estado hablando estas 2 semanas anteriores, de la porción de Gálatas capítulo 5, que también debería de sabérsela de memoria, por lo menos el 22 y el 23, que son las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Hoy día vamos a aprender un poquito más acerca de lo que es la paz. ¿Qué es la paz? ¿Qué será la paz? De acuerdo al diccionario, paz es la situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre 2 o más partes enfrentadas. Eso es lo que dice el diccionario común. En el Nuevo Testamento, que usted sabe que la mayoría fue escrito en griego, la palabra griega donde se traduce paz es eirene, con 2 es tildadas, eirene.
y se traduce como tranquilidad, armonía, integridad, bienestar. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, recuerde que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y también en arameo, la palabra hebrea que se traduce como paz es shalom. Ustedes han escuchado esa palabra, ¿verdad? En griego seguramente no la hemos escuchado, pero en hebreo sí la hemos escuchado. Es una palabra que la escuchamos mucho, shalom. Hay personas que saludan así. Ahora, shalom, su significado denota no solo serenidad o ausencia de conflicto, como en el griego, sino que encierra un verdadero deseo de completo bienestar físico, emocional y espiritual. Por eso cuando un judío le dice shalom a otra persona, no solamente le está diciendo hola o chao, porque muchas personas toman el shalom como un simple saludo, y no es eso. Las palabras en hebreo, cada palabra en hebreo tiene un significado enorme. Es hermoso poder ir descubriendo cómo en hebreo las palabras tienen un significado muy especial. Yo creo que cada letra en hebreo tiene un significado, por eso las palabras son tan amplias al momento de traducirlas, al momento de quererlas entender. Y cuando un judío dice shalom, es porque a usted le está deseando que estés con serenidad, que tenga estabilidad, que tenga prosperidad. Por eso la palabra paz en hebreo es shalom, porque paz implica toda esta situación. Como dije, es un verdadero deseo de completo bienestar físico, emocional, espiritual. La palabra shalom, la palabra paz, nos cubre integralmente. Y eso es lo que, de eso habla la palabra paz en el Antiguo Testamento de manera especial. Nos quiere brindar tranquilidad, nos quiere brindar calma, que es a veces tan difícil encontrarla, que es a veces tan difícil poder lograr ese equilibrio, ese estado de tranquilidad. En el mundo en el que nos movemos, en el mundo en el que vivimos, es muy difícil, humanamente es muy difícil. La única manera en que podemos lograrlo es a través de la presencia del Señor en nuestras vidas. La palabra paz, de la cual habla la Biblia, a la cual se refiere la Biblia, no es una paz que venga de fuera, no es una paz que el mundo me puede ofrecer, no es una paz que otra persona me pueda ofrecer. La paz de la que habla la Biblia me habla de que eso me viene por factores internos, por algo interno. Por eso el Señor en el libro de Juan, capítulo 14, verso 17, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de la que habla la Biblia, la paz que nos dejó el Señor, viene interno, de la comunión, de la confianza, de la intimidad, del grado de intimidad que usted tenga con el Señor. De eso va a depender la paz que haya en su vida. No va a depender la paz de que todo el mundo esté tranquilo, en silencio y yo tengo paz. No va a depender de que tenga un buen trabajo y eso me da paz. No va a depender de que esté bien en mi relación de matrimonio, en la relación con mis hijos, en la relación con mis padres y eso me trae paz. Trae cierto grado de tranquilidad, de serenidad. Pero esa paz sobrenatural de la que habla la Biblia, esa paz sobrenatural que como hijos de Dios tenemos que vivir y tenemos que manifestarle al resto, esa solamente viene de adentro, de la comunión, de la intimidad que podamos tener con el príncipe de paz. Mientras nuestra vida esté íntimamente ligada al príncipe de paz, entonces vamos a entender y vamos a disfrutar esta paz sobrenatural. La paz que el Señor nos da es un sinónimo de tener salud espiritual, de estar sanos espiritualmente. Y si usted está sano espiritualmente, entonces eso lo va a demostrar también con una salud emocional, con una salud mental, una salud física. Porque cuando no tenemos paz, ¿qué hay en nuestra vida? El famoso estrés que nos carcome, este famoso estrés que tanto daño le hace al ser humano. La ausencia de paz es la presencia del estrés. Por eso tenemos que buscar esta intimidad especial con nuestro Dios, para poder disfrutar de la paz sobrenatural que Él nos quiere dar. ¿Y qué es lo primero que tenemos que buscar? Esta paz sobrenatural es esta paz vertical.
estar en paz con mi Dios, con mi Señor. Cuando estoy en paz con Él, cuando estoy a cuentas con Él. Cuando he aceptado eso, todo lo hermoso que Él me da. Y esta relación hermosa que tengo con el Señor permite que tenga una paz vertical. Cuando estoy con una paz vertical, en paz con mi Dios, con mi Creador, con mi Señor, con mi Salvador, entonces voy a poder mostrar paz horizontal, paz a las personas que están a mi alrededor, paz al prójimo que está a mi alrededor. Es ahí cuando puedo mostrar la paz sobrenatural que el Señor está poniendo en mi vida. Por eso, el Señor nos dice en Romanos capítulo 12, verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y Él nos dijo esto porque Él quiere, Él anhela en su corazón que toda su creación absolutamente esté en paz. Si yo estoy en paz con el Señor, si mi relación con el Señor está bien, entonces puedo mostrar eso también hacia el mundo. Voy a reflejar esa paz que tengo con Dios, la voy a reflejar para la gente, para el prójimo que tengo a mi alrededor. Una de las principales razones por las que el ser humano no puede encontrar la paz, no puede disfrutar de la paz que está buscando, es simplemente por causa del pecado en su vida. Cuando el ser humano se pone a cuentas con Dios, es el único momento en el que va a poder encontrar la paz que tanto está buscando. Pero esa paz sobrenatural, como dije, solamente viene de nuestra buena relación con el Señor. Esta cualidad del fruto del Espíritu Santo es súper importante. Cuando usted va a las cartas que escribió el apóstol Pablo a las diferentes iglesias, por lo general hay muy poquitas, hay pocas excepciones en donde él al saludar no les desea gracia y paz. Pero la mayor parte de las cartas, comenzando con Romanos, y si voy en orden, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, todas esas cartas, Pablo comienza diciendo gracia y paz a vosotros. En el verso 2, en el verso 3, en el verso 1, cuando saluda a los hermanos de las diferentes iglesias, su saludo es gracia y paz a vosotros. Para los hijos de Dios es muy importante desearle paz a la otra persona. Por eso el judío siempre saluda y se despide diciendo shalom. Porque en el corazón de Dios es que su pueblo, toda su creación, viva en paz. Y ese es el deseo del corazón de los hijos de Dios hacia otra persona, que viva en paz. Pero para poder experimentar la paz de Dios, primero tenemos que tener paz con Dios, que no es lo mismo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo vivimos en paz con Dios? Nosotros ya lo hicimos, ya dimos ese paso. ¿Cuándo? Cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, cuando aceptamos ese hermoso regalo de la salvación, cuando nos hemos reconciliado con Dios, dejando de lado nuestra vida de pecado. Eso es estar en paz con Dios, cuando estamos reconciliados con Dios. Y nos conviene, como hijos de Dios ahora, buscar todos los días la paz del Señor. ¿Por qué? Porque tiene una preciosa promesa vivir en paz, porque tiene una preciosa promesa estar en paz con Dios y tener la paz de Dios. Dice en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 9, en esa hermosa porción en donde el Señor nos deja hermosas promesas a través de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿No es esa una hermosa promesa para usted? ¿No lo mueve eso a buscar todos los días vivir en paz con Dios, manifestar la paz de Dios en su vida? Eso nos tiene que llenar el corazón, que cuando nosotros vivamos como pacificadores, entonces seremos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es la clave para ser llenos de esta paz? Como lo dije, estamos sellados con el Espíritu Santo. Y es nuestra responsabilidad hacer que la llenura del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Tenemos que cada día estar buscando que el Espíritu Santo esté activo, se esté moviendo. Y es cierto, 100% cierto, cuando decimos que la llama del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo arda en nuestros corazones. Cada día tenemos que estar buscando que eso esté allí, fuerte.
Ustedes recuerdan en las Olimpiadas que prenden el fuego especial, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La tea olímpica, la flama olímpica, como le llaman. Y eso pasa ahí encendido todo el tiempo. Y tengo entendido que es un fuego que nunca se apaga. Y cuando ya le toca a otro, al país siguiente, después de creo que son 3 años, 4 años, las Olimpiadas, o 2 años, no lo sé, perdón, la ignorancia, ese fuego viaja de país a país, no se apaga. Imagínense el mundo, cómo le da importancia al fuego físico de las Olimpiadas. ¿Cómo no le vamos a dar importancia a nosotros a mantener el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestros corazones? Para que el fruto del Espíritu Santo lo podamos manifestar a través de la paz que tengamos nosotros y que le demos y manifestemos con la gente que nos rodea, con el prójimo que tenemos a nuestro alrededor. Dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí ve la importancia que debemos darle al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Es la misma presencia de Dios, no estamos haciendo diferencias ni estamos dándole el valor a una persona de la Trinidad más que a otra. Usted sabe que los tres son uno. Pero por algo el Señor Jesucristo antes de irse dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Si Él lo dijo, hermanos, hay que hacerle caso a la palabra del Señor y darle la importancia que el Espíritu Santo de Dios requiere en nuestras vidas. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia. Esta palabra que se nos va prontita a muchos de nosotros, que son fosforitos, y la paciencia, dicen, ay Señor, dame paciencia. Pero la Biblia dice que ¿cuál es la manera en que adquirimos paciencia? A través de las pruebas. Así que cuando usted pide paciencia, téngalo por seguro que va a tener pruebas. Es la manera en la que el Señor nos va puliendo para ir perfeccionando nuestra paciencia. Paciencia, la palabra griega para paciencia es macrothumia. Macrothumia. Y significa abstenerse, contenerse antes de pasar a la acción. Eso significa paciencia en el griego. La palabra que define paciencia en el griego es esa palabra que dice, ay, espérate, no actúes, no reacciones de esa manera, tranquilo. Es más o menos así como define la palabra griega para paciencia. Y esta palabra que usa el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, que es el libro que estamos estudiando, es paciencia con respecto a las personas. A veces, incluso con las cosas no tenemos paciencia. Se nos traba la computadora, se nos empieza a trabar el celular porque lo tenemos lleno de un montón de información y se pone lento y la computadora se pone lenta. Y usted se la quiere comer a la computadora, ¿sí o no? La paciencia ahí. ¿Y qué quiere hacer? A veces meterle un manazo a la computadora para ver si reacciona. Y hace años atrás, cuando teníamos las computadoras esas gordas, ahí le metían un manazo y a veces reaccionaba. No sé qué le hacíamos, pero reaccionaba. Pero la palabra del Señor nos dice a través de esta palabra macrotumia en griego, que paciencia es, frénate. No puedes reaccionar de esa manera. Tienes que contenerte, no puedes dejarte caer en esta situación de reaccionar así. Entonces, esta macrotumia de la que estamos hablando, la paciencia de la que está hablando el apóstol Pablo aquí en el libro de Gálatas, es una paciencia que está inspirada en misericordia. La misericordia del Señor activándose, moviéndose en su vida, le va a ayudar a que usted se frene y que no reaccione de una mala manera. Y que la paciencia se manifieste en su vida, en su carácter. Al hablar de misericordia, estamos hablando que usted tiene que ser tardo para la ira. Estamos hablando de que usted tiene que poner en acción el dominio propio que el Señor puso en su corazón y en su vida. Estamos hablando de que tiene que soportar a veces la mala conducta de los demás. Estamos hablando de que usted tiene que desechar de su vida, de sus pensamientos, la palabra venganza, la palabra rencor.
Hay que aprender a tener paciencia. Como hemos estado viendo, y no me canso de decirlo, la palabra del Señor es tan extensa, tan completa, que nos habla de tan diferentes maneras para que nosotros podamos entender en realidad lo que nos quiere decir. Y el Señor está consciente de nuestra humanidad. Y cada uno de nosotros estamos conscientes de que la paciencia no la ganamos, no la desarrollamos de la noche a la mañana. Necesitamos tiempo porque nuestra carne es difícil de sostenerla para muchos. Como dije, hay algunas personas que son un fosforito. Otros somos un poco más pacientes. Me considero yo que estoy grupo de los que somos más pacientes, aguantamos más. Pero hay unas personas que no aguantan, reaccionan inmediatamente cuando algo sucede a su alrededor. Como dije, es bien difícil desarrollar la paciencia, desarrollar un carácter paciente frente a todas las circunstancias que enfrentamos, es bastante difícil. Se nos termina rápido la paciencia, especialmente a los conductores, ¿verdad? Los conductores, cuando les coge el tráfico del mediodía, de las 4 o 5 de la tarde, que todo el mundo está regresando a su casa, y usted también quiere llegar pronto a su casa, sea que esté conduciendo o sea que vaya en un taxi, qué difícil mantener la paciencia cuando no avanzan, y de un semáforo a otro usted se demora, pero eternidades, porque no se puede avanzar. Esos son buenos momentos en que a usted le están probando la paciencia. Y hay que tener esa paciencia porque no puede hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a bajar, va a coger el carro y va a ir encima de los otros si se pudiera? Pero no se puede hacer. O cuando usted de repente está, ahora que nos toca hacer fila en algunos lugares, incluso en la calle, por evitar la aglomeración dentro de cualquier lugar. Y usted tiene que estar ahí parado, con el sol de Machala, con el calor de Machala, aguantando ahí. ¿Qué le parece si lleva un librito y saca un librito y se pone a leer mientras está esperando en la fila? Yo creo que eso nos va a ayudar a aguantar mejor todo el tiempo que nos toca esperar. Son maneras en que nos están probando la paciencia, son maneras en las que tenemos que ir desarrollando la paciencia. Y en casa, las que somos mamás, a veces tenemos eso en la punta de la lengua y ya se me termina la paciencia contigo, con los hijos. Cuando no obedecen pronto, cuando estamos esperando que pase el tiempo y que maduren nuestros hijos, que agarren responsabilidad y no vemos todavía eso. Y Señor, dame paciencia. Y el Señor dice, está bien, te voy a dar paciencia. Y ahí vamos, otra prueba, y prueba tras prueba para probarnos la paciencia. Es la mejor manera que tiene el Señor para probarnos. Por eso le decía que humanamente es bien difícil desarrollarla. No vamos a poder hacerlo solos, porque es difícil, es tenaz querer desarrollar la paciencia. Solamente el poder de Dios y la misericordia de Dios manifestándose en nuestras vidas es lo único que va a ir fortaleciendo, que va a ir haciendo que nuestra paciencia se robustezca, que cada día sea más firme, que cada día sea más amplia, porque vamos a permitir que la misericordia del Señor se manifieste en nuestras vidas. Vamos a permitir que sea el Señor quien actúe a través de nosotros, mostrando la misericordia de Él sobre nosotros. Entonces vamos a poder mostrar misericordia para la gente que nos quiere hacer perder la paciencia. Y en realidad no es la gente, somos nosotros que manejamos la paciencia. Somos expertos para decir, es que tú me haces perder la paciencia. No es verdad, de usted depende perder o no la paciencia. De usted depende. Que usted le permita al Espíritu Santo de Dios que actúe haciendo que crezca y usted manifieste el fruto del Espíritu a través de la paciencia. ¿Cómo podemos mostrar que la paciencia es una característica en nuestras vidas? Primero, por ejemplo, dando siempre gracias a Dios en todo lo que nos sucede. Cuando enfrentamos alguna situación difícil, cuando nos enfrentamos a un problema, a una crisis, generalmente nuestra primera pregunta es, ¿por qué a mí, Señor? ¿Verdad? Eso está en la punta de la lengua, como decimos, ¿por qué a mí, Señor? Yo escuché una prédica una vez y eso se me quedó muy grabado en mi mente y en mi corazón.
antes que decir, ¿por qué a mí, Señor?, uno debe de preguntar, ¿para qué, Señor? Pero no a manera de reproche, sino a manera de simplemente decirle, Señor, para algo está sucediendo esa prueba difícil en mi vida. Y entonces si preguntamos ¿para qué, Señor?, enseguida viene el gracias, Señor, tú sabes para qué. Dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Sí, en medio de cualquier circunstancia el Señor nos está pidiendo, regocijaos. Y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, también nos dice la Biblia. Muy bien, entonces cuando vienen esos problemas, en vez de perder la paciencia y reclamarle, porque somos expertos para decirle, ¿pero qué a mí, Señor? Y con reclamos, permita que la paciencia fluya y dígale, ¿para qué, Señor? Voy a esperar para ver tu respuesta de para qué me está sucediendo esto en mi vida. Siempre todas esas crisis y todos los problemas el Señor los utiliza con un propósito y un propósito para bien. Así que recuerde, en vez de perder la paciencia, regocíjese y dele gracias. ¿Que es difícil? Sí, es difícil, pero con el Señor a nuestro lado podemos hacerlo. Segundo, cuando vengan esas crisis, en vez de perder la paciencia, busque entender los propósitos de Dios en su vida a través de esa prueba que usted está enfrentando. Muchas veces esa prueba luego nos va a permitir ayudar a otras personas después de que usted superó esa prueba. Cuando hemos hablado los jueves a los matrimonios, y creo que también aquí hemos compartido con mi esposo que nuestros primeros 7 años de matrimonio no fueron nada bonitos, para nada tranquilos, para nada sanos. Y tal vez en ese momento, sin conocer lo que conocíamos, lo que conocemos ahora, yo me pongo en primer lugar, personalmente, muchas veces le reclamé al Señor y sí le dije, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? No entendía en ese momento, no sabía en esos años que todo lo que estábamos sufriendo era para irnos moldeando, que todo lo que estábamos pasando en esos momentos tenía un propósito, que nos costó, que dolió, sí, es verdad, pero tenía un propósito, aprender a depender del Señor, aprender a poner al Señor como lo principal en nuestras vidas. No sabíamos que en ese momento el Señor estaba moldeando nuestro carácter y todavía lo sigue haciendo, pero ahí fue más intenso. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos compartir con otros matrimonios la palabra del Señor de experiencias ya vividas, para que nosotros podamos llevar una palabra de aliento a otros matrimonios que están pasando por situaciones parecidas a las nuestras, más pequeñas que las nuestras, mucho más grandes que las nuestras, pero el Señor a través de todo ese desierto y de todos esos años de crisis nos fue enseñando para luego utilizar todo ese aprendizaje y esa experiencia a la luz de la palabra del Señor poder ser de bendición a otras personas. Entonces todo lo que nos sucede tiene una razón de ser. No pierda la paciencia en sus crisis. Pídale al Señor sabiduría para encontrarle el propósito de la crisis que usted está pasando. Esas son herramientas que nos ayudan para ir puliendo nuestra paciencia. Tercero, hay que recordar las promesas del Señor. Dice en Romanos capítulo 8, verso 28, que yo sé que muchos lo conocen, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando la palabra del Señor dice todas las cosas, esas todas las cosas incluyen las crisis y los problemas que vivimos cada día. Incluye aquellas situaciones en donde quieren robarnos la paciencia. Todas las cosas están allí para ir moldeando y puliendo nuestra paciencia. Por lo tanto, cuando enfrente alguna situación difícil, primero dele gracias al Señor. Pídale sabiduría para encontrar el propósito de esa crisis. Y recuerde que siempre hay una promesa de que todo eso que está pasando, el Señor lo va a utilizar para bendecirlo. Todo eso que está pasando le va a ayudar a bien, como dice la palabra. Por lo tanto, cuando usted se encuentre en un problema, como le dije hace un momento, del embotellamiento en el tráfico, de cualquier situación que lo quiera sacar de paciencia, ¿cómo va a responder? Piense bien cómo va a responder.
Porque si usted dice que es un hijo de Dios, ok, entonces vamos a manifestar el fruto del Espíritu Santo que hay en mi vida y voy a tener paciencia. Cuando esté en el tráfico y no lo dejen avanzar, en vez de estar abriendo su boca para decir alguna barbaridad, cierre su boca y aguarde con paciencia. Y si va a abrir la boca, dígale, Señor, por favor, pule la paciencia en mí, dame la paciencia que necesito, permíteme utilizar el dominio propio que tú has puesto en mi vida. Cuide mucho lo que va a decir cuando se encuentre frente a una crisis que le quiera robar, que le quiera, minar su paciencia. No permita que la impaciencia llegue a su vida. Como lo dije hace un momento, la impaciencia lo único que trae es estrés, frustración, enojo, y eso le hace daño. Un daño terrible. No permita que la impaciencia venga a su vida. Gracias a Dios, los hijos de Dios, valga la redundancia, ya no estamos bajo el dominio de responder naturalmente. Estamos en el proceso de aprender a responder sobrenaturalmente, que es la manera en la que el Señor actúa. Recuerde que somos de una nueva naturaleza, somos nueva criatura, somos de acuerdo a la naturaleza de Cristo, es ahora nuestra vida. Somos una nueva criatura y como tal tenemos que actuar. En vez de mostrar impaciencia, mostremos que ahora tenemos la fortaleza del Señor para responder con paciencia y en completa paz. Tenemos que aplicar todo lo que estamos aprendiendo. Pidamos cada día en oración que el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Eso lo dice la palabra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5. Que el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Si decimos que amamos al Señor, si decimos que somos hijos del Señor, muy bien, vamos a mostrarle al mundo, a todo el mundo, que vivimos de acuerdo a los principios del reino de Dios. Y en cuanto a la paz y a la paciencia, pues vamos a reflejar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como dice el último versículo que leímos, que nos encaminemos a la paciencia de Cristo. Suena alto el estándar, es verdad, pero con la ayuda del Señor podemos hacerlo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Póngase de pie, querida iglesia.